este tiempo juntos, por todos los que han llegado esta tarde al servicio. Quiero comentarles que, como le habíamos venido anunciando, tenemos una pareja invitada. Su esposa estuvo compartiendo en estos días, desde el viernes y el sábado, con las damas. Y fue un tiempo precioso, ese tiempo con las mujeres. Yo no sé cuántos se quedaron, desaprovecharon una oportunidad tremenda de bendición. Eso no se repite. Vendrán otras, pero ya esa pasó. Lo habíamos venido anunciando y bueno, una cosa linda. Hoy estamos con la palabra acá y el pastor que ha tenido a cargo esto. Entonces, sin más preámbulo, voy a invitarle a mis hermanos Harold y Dorildy. Ellos son egresados del Seminario Bíblico de Colombia. En el pasado tuvimos apoyándoles como estudiantes. Ya se graduaron, sirven al Señor en la iglesia Árbol de Vida en Cartagena. Ellos están allí para la gloria de Dios. Bueno, pero de ellos dirán más. Dios les bendiga. Buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Para nosotros es un honor y un placer poder servir al Señor en medio de ustedes, en esta iglesia que de una u otra manera, de manera muy amplia y significativa, nos bendijo a nosotros mientras estuvimos en Medellín. Ustedes fueron parte de los instrumentos utilizados por Dios para nuestro sustento, tanto espiritual como físico allá. Iglesia, gracias. Gracias por su amor, gracias por sus oraciones y también muy feliz de haber compartido con las mujeres valientes, esforzadas, guerreras del Señor en este lugar. No olvidar el reto que Dios nos ha hecho de permanecer firmes y fieles en el altar, firmes y fieles a sus pies, que es el mejor lugar donde podemos estar. Que el Señor les bendiga en gran manera. Vamos a orar por el tiempo de la palabra. Soberano Dios, te damos gracias, damos todo honor y toda la gloria a ti, pues solo tú lo mereces. Gracias por tu amor, gracias por tu soberanía en medio nuestro. Gracias porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Qué privilegio tenemos que el Dios que sostiene el universo es nuestro Señor y nos cuida y nos ama como la niña de sus ojos. Que no duerme el que nos cuida y que a tiempo y fuera de tiempo vela por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Pedimos que esta palabra quede grabada y sellada en nuestros corazones, Señor. Que podamos ponerla en práctica, vivir confiados y seguros que tú estás en medio nuestro y con nosotros cada día. Ayúdanos a ser fiel hasta el final, Señor. Que el día que nos llames a cuenta puedas decir: aquí están mis hijos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Gracias, Rey soberano. Damos todo honor y toda la gloria a tu nombre, bendito Dios. Amén. Amén. Como dijo el pastor, queremos agradecerle a ustedes por sus oraciones y por su apoyo mientras que estuvimos estudiando en el Seminario Bíblico de Medellín. Estuvimos por 5 años estudiando nuestra carrera de teología profesionalmente. Pero indistintamente de los cartones, venimos a servir al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que más me encanta que aprendí en el seminario. El seminario nos llevó a nosotros a aprender y a la importancia de ser y vivir no según el cartón y lo que hay en este momento en la sociedad, sino lo que la palabra de Dios nos insta a nosotros. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algo que de repente está sucediendo en nuestra nación. Y es que ya estamos ¿en qué? En septiembre. Viene octubre y vienen las elecciones y muchas veces nos preocupamos quién va a quedar de candidato, quién va a ser el alcalde, el gobernador, en fin, qué sé yo cuál puede ser, y nos preocupamos por eso. Y también nos preocupamos por lo que en días pasados la FARC nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y estaban haciendo un anuncio o mostrando un video donde ellos se levantaban de nuevo en armas.
y de repente nos levantamos y encontramos que la Amazonía se está quemando y que el presidente de Brasil no quiere hacer nada. Bueno, esta noche yo no voy a hablar de política para que se queden más tranquilos. Quiero hablarle de la soberanía y la providencia de Dios, ¿verdad? Ese es el título de nuestro estudio en esta noche, y es la providencia o la soberanía de Dios, y resaltar que es un tema doctrinal, ¿verdad? Y cuando hablamos de doctrina es que nosotros como hijos de Dios y nacidos de Dios debemos tener claro que Dios es soberano. No importando las circunstancias con lo que está pasando en la Amazonía, no importando lo que esté pasando con la FARC o lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios no deja de ser Dios y Dios no deja de tener control de cada detalle de ello. Amén. Yo sé que en estos días estamos también hablando de que el Carmen se ha vuelto un poco difícil en la noche. Pero en medio de eso te quiero decir, hermano o hermana, Dios está en control, ¿verdad? Dios está en control y lo vamos a ir mostrando un poquito de ello. Para introducirlo, para comenzar, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 11, verso 36. Y este va a ser el texto base donde nosotros vamos a edificar todo nuestro estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Voy a leer en la Reina Valera. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces se dice porque de Él. Cuando la palabra en tu Biblia aparece de Él, ¿a quién hace referencia? ¿Quién lo dijo? Jesús. Correcto, está haciendo la particularidad. Él determina a una persona, que en este caso, a la luz del texto bíblico, está hablando de Jesús. No es de otro. De hecho, si tú le quieres hablar con la gente, yo tengo muchos amigos que todavía son bastante mundanos y yo hablo con ellos de Dios, pero cuando uno habla de Jesús, la gente se incomoda. Una cosa es hablar de Dios normalmente, otra cosa es que tú le digas Jesús es el Rey de Reyes o Jesús es el que murió en la cruz por ti. La gente comienza a decir: espérate un momentico, esto es religión. Por eso es que hay que entender a la luz del texto bíblico que cuando el escritor, que es Pablo, escribiéndolo a la iglesia de Roma, está teniendo en cuenta particularmente en describir la palabra Él, haciendo señalación de que es Jesús. Y a Él y por Él nosotros merecemos vivir agradándole en todo. Ahora dice el texto bíblico: porque de Él, de Jesús, y por Él, quiere decir que por Jesús, y dice, y para Jesús son todas las cosas. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros no creemos esto, porque a veces en nuestro pensamiento evangélico pensamos: Dios me ha abandonado, o Dios me ha dejado a un lado, o Dios se olvidó de mí. Te quiero decir que Dios no se ha olvidado, porque Él no abandona la obra de sus manos, y tú y yo somos obra de sus manos, y el que comenzó la buena obra en tu vida la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Es Él. Sencillamente es Él. Yo sé que vienen pensamientos en medio de depresiones, en medio de presiones sociales, que uno piensa: Dios me abandonó. Apenas estamos en la introducción de lo que vamos a desarrollar. El propósito primordial de este mensaje es en la enseñanza, enseñarnos que Dios soberanamente controla cada cosa que pasa, sea buena o sea mala. Y a veces cuando nos pasan cosas buenas, estamos súper contentos con Dios. Pero cuando nos pasan cosas malas, ¿cómo quedamos? Y eso que yo oro todos los días y ayuno los jueves en la iglesia y me pasa a mí esto. No sé si yo soy el único que piensa así. Creo que sí. Pero bueno, ¿es realmente así? Y lo digo de nuevo. El propósito primordial de este mensaje es el de enseñarnos que Dios soberanamente controla cada cosa que pasa, sea buena o sea mala. Dios está envuelto de alguna manera
u otra en cada evento y en cada detalle, por pequeño que sea, de todos los eventos que vivimos. Dios está en control, hermano. Por muy pequeño que sea tu detalle, Dios está en control. Dios está en control de ello. Y se me viene a la cabeza una vez un chico que se iba a quitar la vida. Y él le dijo: Dios, si tú existes, que yo pase por un templo evangélico y vea revolcándose a la pastora o al pastor allí al frente del altar. Y este chico iba pasando por una iglesia evangélica en ese momento, y de repente la pastora estaba dando un anuncio y se bajó y comenzó a revolcarse para arriba y para abajo. Y la gente de la congregación quedó como: ¿qué pasó aquí? Y de repente se paró la pastora y siguió con todo el proceso de la liturgia del momento. Y entra el muchacho y se siente. Y cuando se acaba el servicio le dice a la pastora: ¿usted por qué lo hizo? Y dice: porque yo escuché una voz de Dios que me decía: revuélcate aquí y para allá. Y esa situación permitió que este joven estuviera vivo hoy y sea un líder dentro de su iglesia. Porque lo que hace Dios a veces no tiene sentido para nosotros, pero Dios sí. ¿Verdad? Porque tú y yo miramos simplemente así. Esto es lo que vemos en Dios. Recuerde que tu mente y mi mente es finita, pero el Dios el cual estamos adorando es infinito. ¿No lo cantábamos ahora? ¿Ah? Él tiene todo poder, es grande, maravilloso. Y a veces queremos racionalizar a Dios con nuestra mente. Claro que tenemos que usar nuestra mente, porque usar nuestra mente o pensar es adorar también a Dios. Pero no podemos poder tener claridad todo lo que Dios quiere hacer. Él va revelando paso a paso, día a día, lo que Él quiere para nosotros. Recién algunos de nosotros apenas nos convertimos hace unos 20 o 30 años al Evangelio, y nunca pensábamos que íbamos a predicar, o nunca pensábamos que íbamos a liderar. Simplemente íbamos a ser un evangélico más en la silla, y Dios nos ha levantado y nos está usando a muchos de nosotros por su gracia y por su misericordia. Sigo leyendo. Si esto no es la verdad, si no es cierto que Dios está en detalle de cada una de las cosas, entonces no tenemos ninguna esperanza en medio de una generación tan confusa. Y es cierto. Si no es cierto que Dios está en control, entonces tú y yo estamos sin esperanza. Y decir que estamos sin esperanza es decir que vamos en contra de la realidad del Evangelio. Porque el Evangelio es esperanza, es vida eterna. Jesús da esperanza. Nosotros somos lumbreras de esperanza para la generación en que Dios nos ha colocado. Y cuando digo para la generación donde Dios nos ha colocado, porque David cumplió el propósito en medio de su generación y luego murió y fue enterrado con sus hijos. Es que David tuvo que cumplir un propósito, como tú y yo tenemos que cumplir un propósito en el Señor. Somos hijos de nuestra época. Cuando digo que somos hijos de nuestra época, es que Dios tiene a bien que tú y yo hayamos nacido en este tiempo, no en otro tiempo. De repente los tiempos pasados fueron mejor, decimos así muchas veces. Claro que sí, pero ahora estamos en el hoy. El mañana ya pasó, y ¿verdad? El mañana no sabemos y el pasado ya pasó. Ahora no sabemos qué va a pasar mañana, pero tenemos convicción de que tú y yo somos hijos de este tiempo. Y Dios nos pone en este tiempo con tanta influencia del mundo para que seamos lumbrera en este momento. Ahora David cumplió el propósito. Yo quiero que revisemos un texto más que está en Romanos 8:28. Romanos 8, capítulo 8, verso 28, escrito por el apóstol Pablo. Y dice, voy a leer en la versión, nueva traducción viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y paro allí. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Cuántos lo amamos? Y cuando pasan cosas que aún a ti no te agradan, ¿tú lo sigues amando? Dice el texto bíblico a través de Pablo, dice, y sabemos que Dios hace. ¿Quién lo hace? Dios lo hace, que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama
y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú y yo tenemos un propósito, hermano. ¿Cuál es? Tú tienes que buscarlo. ¿Y sabes dónde lo encontramos? Cuando tú y yo tenemos una comunión profunda con su palabra y con su Espíritu Santo en el secreto con Dios. Allí nace, allí descubrimos el propósito eterno, porque Dios nos ha colocado en medio de una generación como esta. ¿Y cuál es la generación que estamos viendo? La generación del consumismo. La generación donde la fe ya no vale. La generación donde la gente vive conforme a lo que le da su gana. Son influencias que están recibiendo nuestras vidas día a día. Pero tú y yo tenemos que cumplir un propósito dentro de esta generación. Ahora quiero definir qué es lo que es la soberanía o la providencia de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. El ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo, de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las creaciones. Wow. Dios está por encima de todo lo poderoso o eminente que se pueda dar en este momento. Y tú dirás, pero yo lo sé. Claro que tú lo sabes. Y yo lo sé. Pero a veces se nos pierde de vista, hermano. Se nos pierde de vista que Dios es soberano y que Él no corre. Él no corre ante las dificultades o ante los éxitos que nosotros podamos tener, porque Dios vive un eterno presente y Dios conoce cada parte de nosotros. Él nos formó nuestro vientre, nuestra madre, nos cubrió con piel, nos dio sentido y Él nos pone en medio de esta generación para que nosotros vivamos conforme a su propósito y a su palabra. Ahora, en la soberanía de Dios tiene que ver claramente que Dios está dispuesto a tener poder sobre todas las cosas. Y quiero decir una frase que dijo en su momento Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo: yo creo que cada partícula de polvo que baila bajo los rayos del sol no se mueven ni a un átomo más ni menos de lo que Dios desea. Wow. No se mueve. Y a veces nosotros pensamos que las cosas suceden por el azar, o porque así deberían de ser. Pero Dios no nos dice eso en su palabra. Una vez que entendemos que Dios es el creador todopoderoso, parece razonable concluir que en Él también preserva y gobierna todo el universo. Si sabemos que Dios es todopoderoso y que tiene toda la autoridad, entonces Él preserva, escuche bien esto, preserva y gobierna todo el universo. Después que el Señor Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1, Él no lo ha abandonado. Antes, por el contrario, lo sustenta, lo cuida y está atento a su pueblo. Es que mucha gente piensa de que Dios es como aquel relojero suizo que hace un reloj y al hacerlo le da cuerda, y después que le da cuerda lo deja andar solo. Y cree que, bueno, Dios creó el mundo y Dios se fue del mundo. Y Dios nos abandonó a nosotros. Nos abandonó, y dicen así algunos, a nuestra suerte. Esa no es una posición correcta para nosotros que hemos nacido de nuevo. Esa es una posición correcta para un hijo de Dios. Y quiero atacar directamente 4 evidencias o 4 errores comunes de pensamientos acerca de la soberanía de Dios. Y escríbalos, por favor. 4 pensamientos equivocados acerca de la soberanía de Dios o la soberanía de Dios o la providencia de Dios. Primero, la doctrina bíblica no es deísmo. La doctrina bíblica no es deísmo. ¿Y qué es el deísmo? Que enseña que Dios creó el mundo y luego
esencialmente lo abandonó. Hay gente que cree que Dios creó todas las cosas y finalmente lo abandonó. Segundo, la doctrina bíblica no es tampoco panteísmo, que enseña que la creación no tiene una existencia real. El panteísmo enseña que la creación, no tiene una existencia real y distinta en sí mismo, sino que es nada más que una parte de Dios. La creación o lo creado es una parte de Dios según el panteísmo. Y quiero hacer un contraste de una vez ante este planteamiento panteísmo. El contraste está determinado que Dios nos enseña que aunque Dios relaciona, escuche bien, aunque Dios se relaciona activamente e interviene en cada momento, la creación es algo aparte de Él. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque muchas veces creemos que lo que está pasando en la creación de Dios va a afectar a Dios y Dios no puede ser afectado. Dios creó todo y Él está allí, atento, sustentando, cuidando. Pero lo más curioso de estas posiciones es que hay gente cristiana que cree a veces esto. Cree que en medio de lo que está pasando Dios va a ser afectado. Y Dios no puede ser afectado porque Dios es el creador. Dios es soberano. Dios está sentado en su trono y de allí administra, gobierna todas las cosas. Tercero, la doctrina bíblica no es de casualidad o el azar. Y quiero decirte que los acontecimientos de la vida o de la creación no son acontecimientos al azar, porque Dios no juega a los dados. Al azar yo no pude encontrar a mi esposa en la iglesia, porque Dios no tiene nada al azar. Dios lo que une son propósitos. Cuando yo la conseguí en la iglesia, cuando ella me consiguió a mí, perdóneme, ¿verdad? Él nos une con propósito, no por el azar. Y hay gente que dice, por suerte nos encontramos. Perdóname. Eso es una expresión dada de nuestra cotidianidad, pero no debe estar en nuestra boca, porque Dios mueve propósitos. Amén. Y por último, que tiene que ver con la doctrina bíblica, no es según el determinismo como tal. ¿Y qué es determinismo? Es que hay gente que dice, es que Dios ha determinado que sea así, y si es así, es así. Perdóname. Dios escribe derecho en caminos torcidos. ¿Y cómo te lo puedo decir? Muchos de los que estamos acá, de repente no somos cristianos desde pequeño. Yo fui a la iglesia pequeño cuando era muy pequeño, una iglesia bautista en Cartagena, iglesia Alcibia, una iglesia bautista con coros e himnos. Ahí yo asistía. Mi mamá fue la creadora del colegio que se llamaba 11 de noviembre. El pastor era un pastor alto, muy simpático, que cuando me portaba mal me pegaba con la regla. Ahora no pueden pegarle a nadie, pero el pastor Martínez me pegaba cuando yo me portaba mal en la escuela dominical. Y lo más gracioso es que me hacía ir donde mis tíos, que tenían un aserradero al frente, para que mis tíos me regalaran la regla. Y cuando venía me pegaba con ella. Pero en medio de eso he conocido que Dios, y yo me aparté del Señor, me aparto del Señor, no quiero nada con el Señor, y Dios me atrae con sus lazos de amor. Y me atrae para que le sirva. No me atrae para otra cosa, sino para que yo sea su siervo, para poder vivir conforme a los propósitos que Él ha determinado para mi vida. Y eso no es determinismo, eso es propósitos establecidos por Dios. Y quiero parar aquí. Muchos de nosotros a veces estudiamos o buscamos que hay una corriente teológica establecida que es el calvinismo. Y el calvinismo establece que hay una predestinación para aquellos que deben ser salvos, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos leído? Hemos escuchado sobre eso. De hecho, hay un mover en la ciudad, en nuestra nación,
del tema reformado, siempre reformado. Y está la otra cara de la moneda que tiene que ver con el arminianismo, Arminian, que determina que todos tenemos libre albedrío y tomamos decisiones solos. Son dos corrientes teológicas que son muy buenas. Tengo amigos que son de una y tengo amigos que son de otra. Todos son mis amigos, pero la invitación que yo he aprendido desde mi quehacer ministerial y por la influencia de algunos mentores que tengo todavía del seminario es acercarme al texto bíblico sin ninguna de estas dos lentes, sino con la lente de que Dios hable a mi vida y transforme mi vida por su palabra. Ese es el lente que yo estoy recibiendo. Esa es la enseñanza que tengo de mis mentores. Porque si nos vamos por el lado calvinista, somos predestinados, y los que no están predestinados no pueden entrar al cielo. Y mostraríamos un Dios injusto, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros que llegamos por pura gracia. Y si nos vamos por el lado de arminiano, vamos a encontrar que es por la libre decisión. Entonces, ¿dónde queda Dios para que te conduzca a que lo busques a Él? Si tú decides o no, tú no decides buscar a Dios. Hay gente que no se levanta con el deseo de buscar a Dios, sino con el deseo de vivir una vida loca todos los días. Y no me digas que no, de repente yo estoy hablando de otra comunidad, pero hay gente que tiene luchas todavía con el mundo estando en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque estas dos posiciones hablan del tema que estamos estudiando. Pero la invitación que yo he aprendido, y lo digo y lo animo, que lo acerquemos al texto bíblico sin ninguno de los dos lentes, sino con la lente de que Dios habla en nuestro corazón. Amén. Entonces, ante estas cuatro posturas erradas de la doctrina de la provisión o la soberanía de Dios, podemos definir entonces 4 puntos correctos. Y quiero que los anotes para que lo tengas en cuenta. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. Amén. En días pasados, mi papá y mi mamá, nosotros vivimos en la casa de arriba, en un apartamento que hemos construido allí. Me levantaron, me llamaron y me pidieron que bajara, y bajé. Y la muchacha que los cuida a ellos le dijo: señor Harold, la puerta de la nevera no abre. Y yo vengo y abro la puerta de la nevera, ¡prum! Y todo el lado de este nevecón se había quemado en la noche. Mientras que mi papá, un hombre de 88 años, mi mamá, una señora de 85 años, dormían, y las chicas que les asiste a ellos dormían, se prendió la nevera. ¿Quién fue? ¿Por qué no se murieron? ¿Por qué no estalló? Porque al lado queda el tema del gas, el cable del gas. Entonces murieron, porque Dios es soberano. Y yo recuerdo que en días pasados, estando en Medellín, fuimos voluntarios en la confraternidad carcelaria, donde yo trabajaba con un programa que se llama Justicia Restaurativa. Y el programa debe llevar unos planes para poder llegar hasta el proceso de reconciliación entre víctima y victimario. Y en medio de ese proceso, un señor en un salón me amenazó. ¿Ya? Un muchacho me amenazó porque yo le dije: te sales del programa porque no estás cumpliendo los parámetros que él determina. Y él me amenaza. Y yo salí desde Bellavista, que queda en Bello, hasta nuestra casa donde vivíamos en el seminario. 45 minutos de demora me iba yo en el carro. Y yo iba asustado, hermano. Y llegué a la casa y le comenté a mi esposa: me acaban de amenazar, estamos en esta. Y yo, en medio de eso, reuní a mi familia y le dije: es posible que en cualquier momento me maten, ¿verdad? Y nuestra hija Karen oraba: Señor, que antes que si mi papá se lo matan, que nos veamos en el cielo, ¿verdad? Muy clara en ello. Pero en medio de esto comenzamos a orar y creerle al Señor. Y uno creería que uno está solo y que Dios no se ha dado cuenta de esto y que Dios lo ha abandonado a uno. En medio de tu quehacer
honesto, transparente como un facilitador de un programa. Y ahí voy. Muchas veces tú y yo oramos y pensamos, Dios nos ha escuchado, o ¿por qué me pasa esto siendo una buena persona? Pero Dios está en control de todas las cosas. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, y en medio de todas las cosas creadas Dios se manifiesta. Y unas personas que hacían parte del programa, un líder paramilitar y un líder de uno de los combos del centro, amenazaron a este hombre y le dijeron, si le pasa algo al profesor, te acabamos la familia. Y yo no sabía, pero yo había salido asustado y vivía asustado, hasta que me enteré después de mucho tiempo, porque me senté con este hombre y llegamos a una conciliación, y al final somos amigos, o somos conocidos, o tenemos una buena relación. Él y yo nos sentamos y conversamos como personas que debemos de conversar. ¿Y por qué lo digo? Porque en medio de eso, aunque tú y yo no lo veamos, Dios estaba obrando. Segunda posición, Dios las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. ¿Quién más se forma y me presta una silla de estas, por favor? Y nosotros hoy nos sentamos en estas hermosas sillas que compramos e invertimos. ¿Y las sillas son buenas o no son buenas? Claro que sí. Algunas soportan a personas tan grandes como yo, ¿verdad? Pero la silla no me deja ver o no me demuestra el carácter de quien la hace. ¿O sí? No, nunca. Me muestra que la persona tiene una habilidad extraordinaria, pero no muestra mi carácter. A diferencia de la silla, y a diferencia de la silla, a la hormiga que ha sido formada por Cristo, ha sido formada por Dios. Cuando tú y yo vemos la hormiga que dice allí, la hormiga que es diligente, que guarda, que cosecha en tiempo y que sabe cómo hacer cada detalle, que no necesita líder, simplemente ella se mueve, y cuando tú la miras detenidamente encuentras que la hormiga en sí no ha cambiado, y la formó Dios así, de esa manera, y la sustenta y la cuida, y la que le da propósitos en medio de su naturaleza. Ese es Dios. Dios mantiene existiendo y conservando las propiedades con que fue creado. Tercero, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúen. Yo quiero que miren a la persona que está a tu lado. Mira a la persona que está a tu lado. Revísala. ¿Cómo es? ¿Es igual a ti? No es igual a ti, ¿cierto? La persona no es igual a ti. Hay algunos que somos un poco más feos que otros, ¿verdad? Hay otros que tienen una belleza rara. Pero Génesis capítulo 1, versos 26 al 30 dice que somos hechura de Dios, que somos creados conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza. Tú y yo hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó o nos formó. Pero aún así, Dios te sustenta y me sustenta a mí. Dios te cuida y Dios me cuida. Dios está atento a cada detalle tuyo y a cada parte de ti. No importa, así que ámate, cuídate como Dios te ha establecido. Si eres un poquito gordito como yo, gloria a Dios. Dios, por pura misericordia y por pura gracia, a los feos como yo nos permite tener mujeres tan hermosas como ellas, ¿verdad? Gracias por su amén, hermanos. Fue muy sincero. ¿Verdad? Dice allí, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción. Dios coopera en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Cuarto, Dios la dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Resulta que un chico en Estados Unidos le regalan un carro.
Un carro Ford, de esos carros Ford bien viejos, y el chico, su papá, se lo regala por graduarse en la secundaria. Y en medio de eso el carro se vara y buscan a todas las personas indicadas, idóneas para organizar o arreglar el carro. Y en medio de ese proceso, él llama a su papá y estaba preocupado o ocupado en la autopista varado. Y él, de repente llega un viejito, un señor anciano, que se baja de un carro Ford y le dice al joven: joven, súbase al carro. Y él dice: ya hemos revisado todo y nada ha pasado. Dice: súbase al carro y déle encendido. Y el chico se sube al carro y le da encendido y dice: quédese quieto. Y el señor mete la mano dentro del carro, la saca y le dice al joven: enciéndelo. Y el carro prendió insufactamente. Y el chico, asombrado, y todos los que estaban ahí, dije: ¿qué pasó? ¿Usted qué le hizo al carro? Y dije: que yo soy Henry Ford. Yo lo hice, yo lo formé. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros a veces tenemos dificultades y buscamos a todo el mundo, menos buscamos al Creador. Buscamos al que sea, aún buscamos a los pastores, y no está mal eso. Y quiero usar una expresión de un amigo o pastor que se llama Néstor Blanco. Él siempre habla de oración. El tema central de su predicación es la oración. Y él dice que si nosotros o si el pueblo como tal se dedicara más a orar, los pastores tuviéramos menos consejería. Y es que muchas veces nosotros, en vez de buscar a Dios y buscar a aquel que nos ha formado, buscamos soluciones por otro lado. Perdónenme, pero la invitación que nos está haciendo esta analogía, como lo que está haciendo la soberanía de Dios, es que nosotros busquemos a Dios y que Él, que sabe cuál es el propósito, que nos diga y cumplamos ese propósito. Esa es la intención. No solamente vivir por vivir y gastar la ropa y el espacio y el aire y el agua. No, vivir bajo propósito de Dios. Porque Dios te ha permitido nacer en medio de esta generación. ¿Por qué no en otra? Para ello quiero desarrollar 4 aspectos de la providencia de Dios. Y el primer aspecto de la providencia de Dios habla de la preservación. Y es que con su poder Dios preserva el mundo creado por Él. Ante las circunstancias que estamos viendo, en donde estemos viendo, Dios preserva lo que ha sido creado por Él. ¿Verdad? Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 1, verso 3. Y es que este poder de preservación de Dios, del Dios Todopoderoso, es manifiesto a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 3. Él es el resplandor de su gloria. ¿Están conmigo? Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Revisemos el texto detenidamente. Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Es el resplandor de la gloria de quién? Del Dios Padre. Se manifiesta, dice allí, y la expresión exacta de su naturaleza. Qué hermoso. Y dice, y sostiene. La palabra sostener es llevar en el griego, significa llevar o cargar, pero también denota continuamente llevar todas las cosas.
Esto quiere decir que Jesús continuamente está llevándonos. Él no abandona. Y a veces pensamos que Jesús nos ha olvidado. Perdóname, eso es una mentira. Él te sostiene, Él me sostiene. A mí nos carga, nos sostiene día a día. El verbo es un verbo, una acción continua que está realizando día a día Jesús en ti y en mí. Porque Él preserva lo creado. Revisemos otro texto más que está en Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1, verso 17, a través del apóstol Pablo. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él, todas las cosas permanecen. Hasta ahora estamos bien. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Y Él es antes que todas las cosas. Todo antes creado, Jesús estaba allí. Pero recuerden lo que dije anteriormente. Dios se manifiesta su presencia a través de lo que es su Hijo. Y sigo leyéndolo acá. Ahora, revisemos ahí detenidamente el versículo 17. Revisemos el versículo 17. Versículo 16 de Colosenses 1. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o sean dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Hermano, mire, todo lo creado, y dentro de todo lo creado estás tú y estoy yo. Debemos de vivir es para Jesús, para Cristo, solo Cristo. Y aquí apelo a la reforma. Uno de los pilares de nuestra reforma, de la reforma protestante, es solo Cristo o solo Jesús. Y que nosotros debemos de vivir es para Él, hermano, no para nosotros. Ahora, el texto bíblico que acabamos de leer dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que tú y yo no conocemos, que no vemos todavía, pero están creadas por Dios y las han creado para la gloria y la honra de Dios. No toquemos la gloria de Dios, todo sea para Él. Que lo que eres bueno en lo que estás haciendo sea por pura gracia y misericordia, hermano. Y una cosa que sí he aprendido yo en mi peregrinaje de fe es que yo soy lo que soy y lo que somos es por pura gracia de Dios. Porque merecíamos estar en un infierno, una eternidad sin Cristo. Y Él por pura gracia nos ha traído a Él con sus cuerdas de amor. Por pura gracia. Quiero que revisemos un texto más, por favor, para ir terminando este primer punto acerca de la preservación de Dios. Vaya por favor conmigo al Salmo 104, verso 29. Salmo 104, verso 29. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitan el aliento y expiran, y vuelven al polvo. Salmo tranquilo. Pero que dice allí que si Dios esconde su rostro de nosotros, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo nos ponemos? Nos turbamos. ¿O no es así? Y después dice: ¿nos quita qué? El aliento, ¿qué? Expiramos o morimos. Dice: y vuelven al polvo. Tú y yo volvemos al polvo. Dice la palabra: de polvo éramos y al polvo volveremos. ¿Verdad? Pero a veces cuando nosotros creemos que Dios no tiene control, claro que Dios está en control de todas las cosas. Y es que Cristo
sostiene la creación. Y aunque todo se caiga, aunque toda la creación se acabe, la Trinidad no deja de existir. Porque Él es soberano. Él es soberano. Segundo punto o aspecto de la providencia de Dios. El primero, ¿cuál es? Preservación. El segundo punto tiene que ver con la provisión. Por favor, la provisión de Dios. Dios no solo preserva el mundo creado por Él, sino que también suple para las necesidades de las criaturas. Y a veces nosotros, y aquí quiero usar un episodio personal. Tenemos una hija que se llama Karen, tiene 9 años. Y el martes pasado le dice a la mamá: mamá, se acabaron los huevos. Se acabaron los huevos. Y Karen la monta cuando se acaban los huevos. No entendemos por qué razón cuando se acaban los huevos en la casa, ella la monta. Los huevos se acabaron. Cálmate, Karen, cálmate. Se acaba todo, pero se acaban los huevos y ella comienza se acaban los huevos, se acabaron los huevos. Y yo llegué de la escuela, los dejé en la casa y salí. Y cerca donde vivimos venden unos huevos y yo vine y compré los huevos a las 2:30 de la tarde. O 3 antes de llegar a la iglesia, un martes. Y ella le dice a la mamá: mamá, se acabaron los huevos. Y mi esposa: bueno, voy a pedirle prestado. Tenemos un hijo que tiene 12 años, va a cumplir Daniel. Daniel vende paletas los domingos en la iglesia con el propósito de comprarse un apartamento, ¿verdad? Y él tiene la raíz bien paisa ahí, o bien libanesa ahí de nuestros abuelos, ¿verdad? Y de repente mi esposa dice: Daniel, no me preste la plata porque después ¿quién te aguanta a ti? Devuélveme la plata. Y dice Karen: no hemos hecho lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Orar. Hermoso, ¿verdad? Y oraron a las 8 de la noche para que Dios proveyera el huevo, los huevos de la iglesia, de la casa. Y de repente yo llego a las 9 de la noche y cuando yo me bajo del carro que saco los huevos, ella se pone en el balcón: mamá, huevos. Y cálmate, ¿qué pasa? Huevos. Formó una bulla a esa hora por la casa. Yo no entendía. Dios estaba trayendo sustento a la casa de nosotros. Por medio de mí, por pura gracia. Dios nos usa a nosotros para sustentar a otros. Hay veces que uno llega a la casa de un hermano y de repente tú llevas una leche y estaba esperando una leche. Porque Dios está en control absolutamente de todo. Cuando tú menos lo crees, Dios te está cuidando, hermano. Quiero que revisemos allí el Génesis capítulo 1, verso 14. Por favor. Génesis capítulo 1, verso 14. Entonces le dijo Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Encontramos que las 4 estaciones aparecen o fueron establecidas por Dios, y lo ha hecho con un propósito. Nosotros pertenecemos al sistema ecuatorial. Nuestro clima es templado o cálido, con un propósito. Dios nos coloca aquí con un propósito. No pertenecemos allá a la Antártida, pero Dios crea las 4 estaciones con un propósito para la naturaleza, para sostener lo que Él ha creado, ¿verdad? Vaya más adelante ahí en Génesis, el verso 29 al 30. Dice: y le dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Estos servirán de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Dios crea, hace la creación y luego le da el sustento para que la creación se mantenga.
Nosotros debemos de volver a comer. Ustedes están dichosos porque ustedes comen aquí directamente muchas veces del campo, lo que ustedes cultivan. Mi suegra, el cual amo mucho, hermano, yo amo mucho a mi suegra. Y no lo digo porque ella me esté viendo por el Facebook, ni porque está mi esposa aquí. Ella sabe que la amo mucho. Y mi suegra en un pedacito de su terraza tiene plátano, tiene yuca, ella tiene una mano bendita para sembrar las cosas. Y nosotros comemos de allí. Y de allí nos sustentamos también a veces cuando llegamos a visitarla. ¿Cuántos queremos una suegra como esa, verdad? Que se siembre, que nos ayude a sostenernos también de vez en cuando. ¿Y por qué lo digo? Porque de todo lo que está en la tierra, Dios lo ha permitido es para sustentarnos. Y el segundo punto es que Dios ha hecho una provisión para que nosotros que somos su creación seamos sustentados. Ahora, por último, quiero que revisemos un texto más que está en Mateo 6, capítulo 6, verso 26 al 30. Y es que Jesús afirma que es el mismo Dios que provee para que las aves del cielo y los lirios del campo se sustenten. Dice acá, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero. Y sin embargo, ¿quién? Vuestro Padre. Miren esta expresión que para nosotros es común y corriente. Jesús, o el escritor del Evangelio de Mateo, que está escribiéndole a una audiencia que es judía, escúchelo bien, y que no acepta a ninguno como padre, está diciendo, vuestro Padre lo sustenta. O sea, Jesús era totalmente, o el escritor de Mateo, que escribe en palabras de Jesús, lo que dijo Jesús, va en contracultura de lo que estaba viviendo. Y diciendo, el Padre, el Dios. Recuerde que la gente, los judíos o los hebreos no miran a Dios como Padre, sino como un Dios inalcanzable para algunos de ellos. Dice, lo sustenta. Wow, está diciendo, mira, aquí está Dios sustentándolo, los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros por ansioso que esté pueda añadir una hora al curso de tu vida? A veces nos ansiamos o no. Y decimos, ¿cómo vamos a hacer con esto? Pero se nos olvida de ir al secreto con Dios. De estar en el secreto en comunión con el Señor. Ay, pastor, ¿usted por qué es pastor? Yo toda mi vida no he sido pastor. Si te contara. Yo me fui de Colombia oyendo el llamado que tenía. Fui para Venezuela. Y como Jonás, y el Señor me agarró allá y me puso a comer del caneco de la basura. Por desobediencia de obedecer a Dios en el llamado. Yo trabajaba en una empresa y lo único que tomaba era café. Me encanta el café. Y como no tenía plata, lo que hacía es esperar que la gente comiera y me comía de lo que la gente dejara en la bolsa. Y no me quería venir para Colombia. No quería venirme para Colombia por no obedecer a Dios. Estaba obstinado, hermano. Pero en medio de eso, el pastor donde existía yo me dice, venga para que sea pastor de jóvenes, imagínense ustedes. Y dije, no, usted está loco, pastor. Yo no quería servirle al Señor. Hasta que definitivamente hablé con mi novia, que es mi esposa hoy, gracias al Señor, y con mi suegro, y hablé con otras personas y me animaron, me instaron a que me volviera. Y vine, pero vine pues a servirle a Dios, a aceptar mi llamado. ¿Verdad? Pero en medio de eso yo también vi que Dios me sustentó, porque me trajo a Colombia y yo no tenía ni un peso, hermano. Estaba bien pelado. Una pepa de guama, hermano. Una pepa de guama. Quiero cerrar este punto teniendo en cuenta lo dicho por el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Búsquelo, por favor. Filipenses 4:19. ¿Lo tienes? Y dice, y mi Dios proveerá
a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te quiero decir, hermano, que si tú le crees a Dios, Dios te va a dar en su tiempo, a su manera, lo que tiene para ti. Recordando que Dios tiene muchas cosas mejores de lo que tú y yo le pedimos. Y aquí quiero hacer un paréntesis allí sin ser un stricti de mi vida. Yo siendo un pecador que llega a una iglesia evangélica y Dios por pura gracia me tiene a esta mujer que era fue mi novia y ahora es mi esposa, o somos esposos hace tiempo. Y yo me pongo a pensar que ese es Dios. Que yo siendo tan pecador, una persona tan del mundo, me permite por su gracia casarme con una mujer que no tenía novio, que no conocía a ningún hombre. Y yo era más repetido y más tocado que el himno nacional, hermano. Entonces, ¿sabes una cosa? Eso es pura gracia de Dios. Y ese es el Dios que yo le estoy diciendo. Porque Él nos sustenta a nosotros. Él me dio más de lo que yo esperaba en mi vida. Su salvación me da una esposa, me da unos hijos, un hogar. Me permite servirle. Eso es por pura gracia. No es por otra cosa. Y es para que uno no se gloríe, sino para que uno reconozca de que Dios tiene propósitos aún mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Creámosle a Dios, hermano. Creamos en su providencia, en su soberanía. Creamos que Él nos va a suplir lo que necesitamos, que va a traer provisión a nuestra vida, hermano. No pierdas de vista eso, aunque la noche sea oscura, oscura, oscura. Pronto vendrá la mañana. Pronto vendrá la mañana. El último punto acerca del aspecto de la providencia de Dios tiene que ver con su gobierno. Y quiero que me acompañe el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dice otra versión, dice: su reino tiene el poder sobre todas las cosas. Este tercer aspecto de la providencia de Dios indica de que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en este mundo. Y provincialmente gobierna o dirige todas las cosas a fines de que cumplan su propósito. Todas las cosas, provincialmente. Así que lo que pueda darse en las elecciones, no te llenes de rabia, hermano. Confía en Dios. Que de repente, que una persona que no es la que nosotros queremos como hijos de Dios, pero Dios no se le ha salido de mano esto. Dios, su reinado domina sobre todo. Dice, eso quiere decir que Él tiene gobierno sobre todo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia. Algunas veces interviene por su voluntad redentora. Y escuche, su voluntad redentora. ¿Qué es redención? Que Él hace algo por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Dios escribe derecho en caminos torcidos. Quiero que revisemos un texto más que está en Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35 es el gobierno de Dios como aspecto de la soberanía de Dios o la providencia de Dios.
Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ninguno otro hay fuera de Él. No hay ninguno que se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas a sus actos. Ningún otro. Y lo voy a leer de nuevo. Así fue, a ti te fue mostrado. Recordemos que Deuteronomio es el libro de la segunda ley. Fue escrito para las nuevas generaciones. Un pueblo, una nación que había padecido en el desierto. Y hay una nueva generación que no conocía, y el escritor Moisés lo escribe con el propósito que no se olviden de la ley, que no se olviden de lo que Dios había hecho. Y dice aquí claramente: a ti te fue mostrado, apelando a que los que saben de eso se dieron cuenta del poder de Dios, para que supieras que Él es el Señor. Ahora te quiero decir, tú y yo hemos visto una y otra vez que Dios nos ha sustentado. Y Dios nos sigue sustentando por su misericordia. No se nos olvide, hermano. No se nos olvide en lo que estemos viviendo. No se nos olvide que Dios sigue allí presente y que Dios gobierna. Sigue diciendo, para que supieras que el Señor es el Dios, ningún otro hay fuera de Él. Ningún otro. Tú y yo seguimos al mejor y al único Dios. No te pongas a pensar en los demás, no te pongas a pensar en lo que los otros puedan decir. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el cual que merece toda la gloria, toda la adoración, el cual debemos rendirnos en adoración siempre a Él. Quiero que me acompañen a un texto más que está en Isaías. Y este texto me lo acaba de dar Dios ahora acá. Isaías. ...42... ...16... Y se guiará a los ciegos por los caminos que no sabían. Les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Y estas cosas les haré y no desampararé. Este texto me lo acaba Dios estando ahí adorando, hermano. No sé para quién es, pero sí sé que Dios me lo dio y lo acabo de leer. No estaba en mis notas de la prédica. Dios está en control, hermano, y quiero repasar. La providencia de Dios tiene un aspecto donde Dios preserva lo creado en el mundo. Segundo, Dios provisiona para lo creado en el mundo. Y tercero, Dios gobierna todo lo creado en este mundo. Amén. Yo quiero que adoremos a Dios un momento y que tú te levantes sobre tus pies y cantemos una canción que para mí es sumamente importante y se llama Seguir a Cristo. No sé, los que se la sepan, por favor, me acompañan. Y dice de esta manera: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja
dejado la vida vieja, ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos invitas a seguirte. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas. Gracias por tenernos aquí como tus hijos, redimidos por la sangre del Cordero, nuestro hermano mayor, nuestro Señor. Te damos gracias. Ayúdanos a no perder de vista tu providencia, tu autoridad sobre cualquier cosa que estemos viviendo, reconociendo que tú sustentas la obra de tus manos. Te damos muchas gracias. Adoramos y exaltamos tu nombre. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Quiero cantar una canción más que creo que es apropiada para este momento. Adorémosle. Adoremos al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
Tú eres el Dios de lo imposible. Hermano, no importa lo que tú y yo estemos viviendo, Dios está en control. Dios está ahí atento a cada detalle de nosotros. No te preocupes, porque el que no duerme, el que te cuida, no duerme el que te sustenta y me sustenta a mí. Dios está en control para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos bendecidos, contentos y en victoria. ¿Cuántos están en victoria? Dios está al control de todo. Él es soberano. No importa por lo que estés pasando. Yo le pido a mi hermano Dorildi que pase por acá. Vamos a orar por ello. Póngase de pie un momento.